proyecto político para que tengamos una estructura, para que tengamos una casa legal que pueda servir de representación a miles y millones de personas que no se sienten representadas por la política. No tengo nada por lo que sentirme poco orgulloso y lo haría una y mil veces. Eso es engañar, eso es engañar. Le invitamos a este lado para escuchar también al diputado Chávez para ver qué dice. A ver, yo creo que, mira, yo primero valoro que Giorgio tenga la interés de venir acá a dar explicaciones. Yo creo que eso tiene un valor y de la misma manera que no hay que prejuzgar a nadie, yo creo que es bueno escuchar los descargos. Pero mira, Giorgio, yo creo que más allá de la trifulca, porque la gente ve en su casa dos políticos peleando, yo creo que hay una serie de cosas que hay que explicar. ¿Ah? Todas las que quieras. Claro. Después, cuando uno piensa en una donación, evidentemente tú piensas en algo que no te reporta un interés personal a ti. Entonces, cuando tú dices, yo le dono al partido del cual formo parte y por lo tanto el partido crece en la medida en que esos recursos crecen, mira, el que mejor lo explicó, para ser súper franco, Alberto Mayor. O sea, el dinero en política para esos efectos empieza a ser como un factor de control, porque ustedes como parlamentarios, al donar esa parte del sueldo, controlan el partido y de alguna manera mantienen una situación que es bastante poco esperable. Espera, yo te escuché, mira, no emití ni silbido. ¿Ah? Voy a marcar el primer obvio, punto. Segunda cosa que es compleja, ¿pagaron el impuesto a la donación? Porque si tú dices que hiciste una donación, ¿pagaste el impuesto? Porque se eliminó. Pero por eso, son cosas que... Se eliminó la ley del 2016. No, no es cierto, yo tú sabes perfectamente se eliminó. Que no es así. Ya, Artículo 8 después, y 9. Tú dices Artículo que no... 8 y 9 se eliminó. Giorgio, por favor, mira. En tu última campaña parlamentaria, tú el 27 de julio del 2017 aportaste 10 millones de pesos a Revolución Democrática. Y recibiste 2 semanas después 4.879.053 de Revolución Democrática. Entonces, cuando tú dices, yo dono, pero después recibo de vuelta, es algo que a la gente no le cuadra, pues, porque o no es donación y de frentón tú dices, yo hice un aporte. Esa plata es por sobre el 50%, la que tú dijiste los 10 millones. Yo te estoy dando un dato duro. Por eso, entonces, es sobre. No, Giorgio, estamos hablando de cosas distintas. Por eso, es, plata, es plata por sobre. Giorgio, escúchame. Yo hago una donación que no me reporta ninguna devolución. Exacto. Y yo te digo, así, datos duros del CERVEL, una cuestión objetiva. Tú hiciste una contribución de 10 y recibiste de cuesta 4,8. ¿Cómo va a ser? Esa contribución fue adicional al 50%. No, Giorgio, exactamente, no es cierto. Sale aporte del partido en especies. Fue adicional porque fue una época de campaña. Bueno, está bien. Después, otra cosa que es importante... Está bien, Giorgio, también. Otra cosa que es importante, desde el punto de vista legal, tú sabes perfectamente que cada militante tiene un tope de 500 UF y eso tiene una razón de fondo, que es que tú no puedes asociar a alguien con harto caudal económico para hacer pasar por aporte lo que es donación. Entonces, cuando tú dices, yo cumplí el plazo, o sea, 500 UF con aporte de medio sueldo en 4 años no da, pues, Giorgio. No da. Entonces, yo creo que es importante para el país que ustedes esto lo expliquen muy bien, porque cuando la Cata Pérez dice, no, mira, nosotros donábamos en parte en la cuenta del partido y en otra en una cuenta escondida, después Pablo Díaz sale diciendo que lo tiene guardado en su cuenta corriente. O sea, yo creo que los que están mirando esto, más allá de las opiniones políticas, dicen, aquí nos vendieron gato por liebre. Y esa cuestión yo encuentro que es muy jodida, porque cualquier gallo que dice yo le voy a donar a la Teletón, entiende que no sé, pues yo no hace una donación con generosidad. Bueno, las marcas tienen una contraprestación de vuelta que es... Me imagino que tú no te pones al nivel de Unilever. Que la marca cuando está en la Teletón, nosotros ni siquiera estamos teniendo eso. Bueno, mira, te puedo explicar las tres preguntas. Lo de la marca es muy buen ejemplo. Pero mira qué bueno que lo dice. Pero 10 segundos. Mira qué bueno que lo dice. Ustedes se pusieron al nivel de las marcas en la Teletón. No. Porque en el fondo aportaste con un interés personal. Me hiciste 3 preguntas. Está ahí al nivel de Unilever. No, pues porque no está para mí. Mira, primero, factor de control. Toda la plata que se gasta en el partido depende de la directiva, de la cual yo nunca he formado parte, y del consejo político, del cual yo nunca he formado parte. Por lo tanto, hay una autonomía por parte del partido político de manejar su patrimonio, que desde el momento en que yo le entrego mis recursos, ellos toman esa decisión. Eso segundo lugar, ciego, segundo lugar, ellos toman las decisiones de manera autónoma. Pregúntale a cualquier consejero político en ese sentido. Yo nunca he dirigido hacia dónde tiene que ir la plata. No lo cree nadie. Segundo, bueno, pero es que eso es tu problema. Es evidente porque que controla el partido. Hay un dicho popular. Es una cosa de mentiroso ve mentira en todos lados, ladrón ve robo en todos lados. Tú lo dices yo por al menos propia. No tengo ningún problema en que le pregunten a toda la gente que ha participado de esas discusiones. ¿Cuán extensiva es esta práctica? ¿Cómo extensiva? En el sentido de cuántas personas está tu caso, pero cuántas otras personas hacen lo mismo. Y en otras colectividades también. O sea, que yo al principio era un solo diputado de Revolución Democrática. ¿Pero todos los diputados donan lo mismo? Ahora sí, firmamos un ¿Y qué pasa si un diputado con el partido, no con nuestro quiere consejo donar? político? ¿Qué pasa si un diputado de su partido dice yo no voy a donar, o yo no quiero donar, o yo no puedo donar porque necesito el monto total para Karin, primero lo hicimos antes, por lo tanto era algo conocido antes de recibir incluso la primera dieta, entonces era algo que teníamos que comprometernos. Y si no, es un obviamente compromiso. Es un compromiso firmado, escrito. Y por lo tanto, todos los que no lo hacen serán sujetos de las sanciones internas, porque, a ver,
Es algo O sea, ni súper siquiera es, importante para entre nuestro proyecto comillas, político. voluntario, No sino que ahora es voluntario. mandatado. No Claro. es mandatado porque el compromiso. partido nos exige y nos dice, mira, ustedes tuvieron la oportunidad de ser diputados gracias a que existe un partido político que aglutina una cifra repartidora y que por lo tanto les da la plataforma para participar. Ustedes tienen que retribuir al partido y por lo tanto no es voluntario. Es porque tomamos una decisión política de que no vamos a ser financiados por empresarios. Y por lo tanto no es de buena voluntad, es porque creemos en una forma de cómo se debe hacer la política. Y si es que, para ir a la segunda pregunta, Diego decía el aporte máximo. Nosotros aportamos justo el máximo y el resto lo entregamos, como está en nuestro compromiso firmado, en la época de elección municipal, que como sabrán, yo no voy a la elección municipal, tampoco voy a la elección parlamentaria siguiente, Pero es tu porque dije que partido, creo Giorgio. en el límite de las reelecciones y yo voy a dar el ejemplo en eso. 2 periodos máximo es lo que yo dije y ahora espero cumplirlo. Y por lo tanto, esa plata va a ir para que candidatos, hombres y mujeres, vayan a una elección con un poco más de independencia que lo que tienen otras personas que después le tienen que rendir cuenta a Juan Sutil, por ejemplo, que hoy día es el presidente de la CPC que te aportó varios millones de pesos a ti, Diego No, varios Chalper. millones, Y por lo dila firme, tanto, po. y El por lo tanto, 0,9%. Ay, y qué por lo bajo. tanto, No, Qué bajo. y por lo tanto, Mira, cuando en mi yo caso- critico, A ver, cuando yo no, no, critico no, una no, práctica no, empresarial, Sí. Mira, yo venía Cuando yo Espérese, critico, espérese. mira, No, segundo. no. Cuando yo Termine, critico- Espérate, está nervioso, Diego, por favor. Está No, si yo me nervioso, está imaginé- tratando de dar cuando yo explicaciones. critico una práctica escuchemos. empresarial, cuando yo critico que existen personas que tienen muchos recursos, cuando yo quiero rebajar la dieta parlamentaria y tuvimos que esperar 6 años para un resultado que fue asquerosamente malo y que en 30 días más vamos a ver los resultados de ese Consejo de Alta Dirección Pública, es porque tengo la libertad de hacerlo. Yo Y también. esa libertad para mí es lo más importante que tengo en Disculpe, una política. consulta. Y eso se construye con Diputado. aportes que mes a mes Oye, le quiero todos pedir a Giorgio nosotros si me puede fuimos donar un entregando. poquito de tiempo ¿Cuánto para dice hablar. usted, diputado, que recibió Oye, el diputado sí. Chalper? No, en total creo que Diego recibió en donaciones cerca de 80 millones de pesos o 90 millones de pesos Ok, para su última campaña o de gasto y por lo tanto Bueno. hubo un porcentaje de... Te voy a facilitar la pega. ¿Usted va a responder? Sí, vamos a Entonces responder, vamos a pero hacer una respondamos cosa. después, No, porque porque- además no solamente están los montos, Tonka, sino Sí. después también WhatsAppéale cuáles son a los alguien ahí para que te dé el compromisos, número, perdón, Giorgio. cuáles son los compromisos asociados a esos montos. Samaro. A propósito de limpieza, estamos transparentando muchas cosas Sí, muchas. y precisamente el Virutex en la política. El tema es Giorgio Jackson, lo interpela a usted. Sí. Preguntándole por sus aportes. Y no solamente los aportes, porque por último estos pueden ser públicos. El tema es cuáles son los compromisos que implican esos Nulo. aportes. Mira, a ver, yo creo que es muy importante aclarar esto porque la gracia de aquellos que nos ajustamos a la ley fue que esto es público. Usted lo puede buscar en la página del CERVEL, ahí están todos los donantes, esto fue un acuerdo político que a mí me parece valioso. Yo recibí aportes de 282 personas, Amaro. Porque como yo fui dirigente estudiantil, me jugué porque todas aquellas personas que un poco han conocido la trayectoria se pongan con algo de aporte. Y dentro de eso efectivamente estaba Juan Sutil, que aportó más o menos lo que aporta al mes Giorgio en el partido. Y a mí me parece una buena cosa que la gente lo sepa. Yo a mí Juan Sutil me parece un excelente dirigente empresarial. Entonces no tengo ningún problema de que reconocer públicamente de que él es uno de mis dinero? aportantes. Pues, 2 millones de pesos aportó Juan Sutil. Y efectivamente... Pero usted dijo un monto muy Millones, diferente. dije. Millones. No, porque Ya, pero- lo que pero- pasa es que... pero millones- según- Espérate, millones, para cerrar el millones, punto, para cerrar el punto, Claro, Me que hay quedan como que hay- Tonka, 10 segundos para cerrar el punto. Mira, sí. ¿cuál Es que la no va a gran- poder cerrar el punto ¿cuál es la gran hasta de diferencia, regreso a la querida moneda. animadora? Disculpe, ¿Cuál es la diputado gran- Tenemos Chalper, muchas la que la moneda está moneda. llamando y a la vuelta nos pendiente el tema político y todo comenzó con un tuit hace unos días atrás que queremos compartir con nuestro público. Aquí está, miren. Ahí está el diputado Garín, dice, se refiere al diputado Giorgio Jackson, hoy invitado, y la bancada de RD repiten que ellos donan la mitad de su sueldo. Esto no es cierto, el dinero va a un ahorro bancario que ya suma cientos de millones. Con ese ahorro se financiarán sus campañas a la constituyente, reelección y Senado. Es parte de lo que dijo y lo que detonó entonces que el diputado Jackson estuviera en las redes sociales todo el fin de semana, casi trending topic. Sí, que no es la razón por la que me gustaría que hubiera trending topic. Me gustaría que hubiera trending topic por otros temas mucho más urgentes, como por ejemplo el tema de retorno a clase, que me imagino Diego y María José nos pueden comunicar más, porque tengo entendido que la Comisión de Educación, de hecho ahora está sesionando, desde las 10 de la mañana, iban a tocar el tema de retorno a clase, tenían a la sociedad de pediatría invitada, probablemente la gente que esté en la comisión asistiendo en este momento estén teniendo ese debate, obviamente difícil que se pueda tener desde acá, pero creo que el tema, volviendo, para mí ha sido 100% transparente el tema desde el 2014. Hay entrevistas públicas, televisión,
radio. Sí, pero para y no hacer escrita, eco de aquello que ya lo que tocamos, yo el creo tema, que ¿verdad? deja claro Reconoce, el tema. diputado, que hay un error semántico y, en definitiva, yo sé que la ley estipula, pero ¿está dispuesto usted a olvidar la palabra donar con todo lo que implica? Una vez la usé, nunca más. No la va a volver a usar. He dicho aporte todo el resto de las veces y lo seguiré diciendo, como lo digo desde el 2014. Adiós El donación, sí, entonces. sí. El diputado Chalper también estaba... Aporte transparente siempre. Aporte Bien. transparente. El diputado Chalper también estaba haciendo como un listado y quedó en la mitad de su conversación porque nos fuimos a la moneda. Sí, Algo no, iba a sí, comentar usted. Yo creo que al final hay que ir al valor de fondo de esto. Mira, ¿cuál es el valor de fondo? Es la transparencia. Que usted pueda consultar a los donantes que recibimos, algunos en la última elección lo pueden consultar y efectivamente el que aquí se mencionó está dentro de esos donantes. Yo no tengo problema en reconocerlo, pero que sea transparente. Y por eso me parece a mí tan importante que aquí cuando se diga que es donación, sea donación. Que no haya una cuenta corriente donde ingresa plata que no esté fiscalizada. Eso hay que transparentarlo. Pero más allá de la palabra donación, que no es menor, explicó el Popolo. diputado Jackson, Sí, pero ya está. ¿cuál es el problema que ve usted? El problema es el siguiente, que es que la ley electoral le fija a usted un tope de cuánto tú puedes aportar a las campañas políticas, porque en definitiva de esa manera evitas que tú sumes gente al partido para un poquito blanquear plata a través de ese mecanismo. Pero ¿Te Diego, te fijas? hago una Entonces, invitación. Te hago una espérate. invitación. Presenta No. todos los antecedentes que tengas tú. No, si no, si para se que, trata- no, en serio, al CERVEL, al Ministerio Público, al Servicio de Impuestos Internos, donde quieras, y si sale algo relacionado a que esto no va conforme a la ley, No, sí. yo vengo acá y digo todas las Yo- disculpas es que que la quieras. pregunta es más Si de no, fondo. te pido a ti que tú pidas las Sí. disculpas por todos estos días que han tratado de denostar algo que nos hace a nosotros no depender de Juan Sutil. Entonces Juan Sutil dice que no debería haber cuarentena y todos los diputados a los que financió no repiten seas como patullo, coro, mira, no debería mira. haber cuarentena Oye, mira, total. si la pregunta Eso es otra. a mí me da independencia Giorgio. política. Giorgio, Y eso Giorgio, es mucho más mira. importante que, o sea, Claro. todas las cosas que ustedes digan, Pero, hagan acciones, Giorgio, presenten una Giorgio. denuncia. Sí, sí. Yo Giorgio, la mira. espero, Pero la no, mira, espero, sí. de Pero verdad. no te calentices, Un momento. está bien. Todas las denuncias, todas las que quieran, háganlas. Mira, no, si Giorgio, si el tema es el siguiente, la pregunta de fondo, Pero que es haz la la importante. denuncia, Diego, Pero preséntala. si la puedo hacer, si Preséntala, tú eres yo me he abogado. preocupado, mira. Presenta la pero denuncia. deje que Pero no te termine quites, eso. mira, yo me he preocupado de Preséntala. no hacer ningún tuit sobre este tema para evitar esta interpelación, porque yo de verdad no estoy en la chuchoca. Yo lo que te quiero hacer es la pregunta siguiente. ¿Es razonable que con plata de todos los chilenos que te pagan a ti la dieta, tú digas que donas para financiar tu propio partido político? Esa es la pregunta de fondo. Es decir, que plata que es de todos los chilenos termina financiando a través de una donación tu partido político. Si esa es la pregunta importante. Y yo creo que no, que eso no es razonable. Y fíjate que esto le va a hacer Ya bien lo a la ha dicho. política. Lo que está diciendo- Cierro. Y esto le va a hacer bien a la política. ¿Sabes por qué? Porque los va a bajar a ustedes del pedestal. Ustedes llevan años diciendo que donan, y nos dimos cuenta que no era tan cierto. Po. Y eso le va a hacer bien a la política, porque ustedes con mucha humildad lo que debiesen hacer, en vez de estar con esta pachorra tuya, es decir, sí, nos equivocamos, hablábamos de donación, no era donación, era una inversión política, y lo vamos a corregir. Punto. Y no lo han hecho hasta aquí. Hablé de aporte todo el tiempo menos una No, vez y dije tú que le no voy a contestas- seguir oye, diciendo. Está contestar, zanjado oye, que sí, estamos volviendo a lo mismo. Por eso. Ahora me gustaría, ¿verdad?, simplemente tocar el concepto de que una cosa es la transparencia, otra cosa también es la independencia. Exacto. Y entonces Eso. es Oye, también. Y eso. ahí la pregunta es, cuando uno recibe esas donaciones, diputado, ¿usted qué teléfono responde? ¿Aquel verdad teléfono del que dona Mira, o aquel Claro. teléfono A verdad ¿Cómo del que no? garantiza su Mira, independencia? se garantiza con la misma ley que regula los aportes, porque tú toda relación que tengas con alguien que tenga un interés la tienes que transparentar por la ley del lobby. Sí. Si aquí esto fue un pack de transparencia, por eso es tan importante que no hayan cuentas corrientes escondidas, porque eso es lo que te quita independencia, Oye, porque nadie pero- sabe qué pero pasa con espérate, esa plata. Diego, Oye, espérate. la cuenta Giorgio, corriente, o sea, tú Giorgio. cuando dices cuentas corrientes escondidas, no es ni una escondida. O sea, es la hasta- misma plata que hasta nosotros se- nos comprometimos a poder Perdón, pasar en la época electoral, que está obviamente en la Oye. cuenta de cada uno, no es ningún depósito ¿En la cuenta de nada. usted Perdón, yo está? cierro. ¿Cómo explique Como eso? la A ver. plata que se va al nadie sabe. partido ¿Quién la por el máximo fiscaliza? A ver, legal. que termine, que explique, a ver. A ver, lo hemos dicho varias veces, Ya. lo dijo la presidenta del partido, está en mi Sí. página web. Ya. No está Eh, caída todas las páginas web de tu partido, están todas caídas. No, está online, Están está todas el ex. caídas. Mucha Ayer consulta. hubo muchas consultas Mucha y se consulta. cayó, Terremoto pero digital. la volvimos Ya, a pero reponer. ¿qué- El tema del explique? servidor. Pero Porque ¿qué tenemos un explique? servidor barato, pues, si Ya. eso es el problema. Pero invierte. Ahora, ya. La Bueno, cosa es la pero- siguiente. Sí, porque plata tienen. El monto máximo, aunque no nos creas, para tener un Podría partido donarle a nacional los no es servidores. suficiente. Ya, pero cuente, explique, a ver. De la plata que existe hoy día de la dieta, que me imagino ustedes, al menos no dirán que una vez que es sueldo, ya es plata de cada persona. Yo me la podría, eventualmente, me la podría gastar
en comprarme una casa, en comprar lo que sea, comprar comida, comprar cualquier cosa. Y no creo que ustedes le estén diciendo a cada diputado, oiga, ¿y usted en qué está gastando su sueldo? No. Entonces nosotros, ¿qué es lo que hacemos? La mitad, comprometidos con nuestro partido, con nuestra militancia, les dijimos al principio del periodo, nosotros lo vamos a entregar al partido. ¿Cuáles son los límites del partido? 500 UF máximo al año. Ok, vamos a ganar 500 UF máximo al año. ¿Qué más lo que vamos a hacer? Con la otra mitad de lo que entregamos, vamos a mejorar nuestra labor parlamentaria. Tenemos mejores asesores, mejor pagados, tenemos más boletines que imprimimos en la época para rendir cuentas públicas. Fue el 30 y el de mayo. delta, Sí. A ver, escuchemos, que termine. y hay un delta, A ver. que es un delta de cerca de 400 o 500 mil pesos, que mensualmente nosotros los dejamos anotados, ¿ya? Anotados como que se los, entre comillas, debemos a la militancia. ¿Y queda ¿ya? ahí? Lo dejamos ahí. Ya. Y esa plata, nosotros estamos comprometidos. Y cada uno verá si cumple los compromisos. Yo los cumplo. Porque usted dice estamos que hay algunos- comprometidos hay a algunos que no- entregarlos hay algunos que no en la los época de cumplen. campaña, cuando la ley nos faculta a entregar más plata. Y ahí la entregamos. ¿Hay algunos Diputada. que no lo cumplen? Sí, hubo quienes no lo cumplieron, pero ya no están en el partido. Pero, Sí, pero bueno, diputada Hoffman, a mí me gustaría hacerle el siguiente alcance. El diputado ya ha admitido que efectivamente donación no es la palabra a usar. Reconoce, ¿verdad?, aquello. A mí me gustaría saber, si lo pone en duda, se lo pregunto de nuevo, ¿verdad?, para que quede meridianamente. Aporte queda mucho más claro. Correcto, pero reconoce usted que la Bien. donación, efectivamente, Aporte, el uso, aporte. Vamos avanzando. el uso de la palabra donación fue un error. Desde el 2014 aporte es la mejor No lo palabra. Perfecto. reconoce, ve que no lo reconoce. ¿Lo No fue un reconoce sí error. o no para poder Es una avanzar? mejor No, no, no fue descripción un porque error. lo otro se puede prestar a confusión. ¿Pero usted cree que Entonces, fue un esto- error o no a ver, utilizarla? no, es el que yo creo que- concepto. si pudiera volver el tiempo atrás para esa única entrevista donde Sí. me interrumpieron, hubiera Sí. ocupado otra palabra. Eso no Dice- es por supuesto. Giorgio, sí, mira, yo te Ya, digo, bueno, Pero es la única vez que lo he hay un hecho. Ok. tuit, perdón. Pero que para es avanzar, importante. para avanzar, yo- es que me quiero toca a mí. preguntarle, Vidal, sí, pero perdón. lo que pasa es que Amaro, quiero preguntarle, que como dice Vidal, Amaro. los datos son los datos. Mira, el 30 de mayo del 2019, usted, amigo mío, en un tuit habla de donación abiertamente. Entrego, dije y lo entrego. explicas, pero sí, oye, y Léelo, lo explicas, y léelo. lo explica diciendo, si usted no sabe la diferencia entre donar y comprarme una casa, chuta, parece que usted Lee, tampoco pero la lee el tenía tuit. tan clara. Yo me acuerdo Pero si te lo perfecto puedo ese leer. yo quiero... ¿Sabe Digo, qué pasa? entrego. Oye, ya, dóname Ay, tu no, tiempo. pues yo léelo, léelo. Dóname Está tu ahí en los tiempo. semánticos. Pidió una donación, No, que lo Pepa lea. Hoffman Por pidió favor, que lo lea. donación. Que lo lea. Lo va a Leo buscar, feliz, lo va a buscar y lo va a pero leer. No, si lo tiene ahí. Léelo, léelo. Lo tengo, no tengo problema. Léelo. pero- Voy a quedar punto- sorda acá. Yo, ¿Puedo mira. hacer el punto? Bueno, Ya. dale, Sí, dale, la diputada dale, y luego va a leer el Que lo tuit. busque para que lo lea. Diputada, Sí, diputada lo leo. Hoffman, por favor. Sí. No, y a mí, A ver, a mí me parece que efectivamente hay un tema legal que hay que explicar porque aparentemente podrían estar superando el tope que cada militante tiene. Pero a mí ese no es el tema que me importa. Si ellos quieren autodenunciarse, que creo que es lo que debieran hacer, es una decisión del partido. Porque si creen que está todo correcto, es lo que yo creo que debieran hacer, pero esa es una humilde opinión. A mí lo que me preocupa, Amaro, es que aquí no es un error de palabra, no es un error semántico. Aquí hay un problema grave de superioridad moral. Ellos instalaron este tema en el Congreso con una superioridad moral mucho tremenda. orgullo, con mucho Denuncian, humillan, gritan de traidores al resto de los parlamentarios en la sala, incluso de la izquierda democrática que también está sentada en esta mesa. Se creen tan superiormente morales que incluso rompieron el acuerdo que tienen entre ellos para la mesa de la Cámara y nosotros estamos presidiendo hoy día. Esa superioridad moral es la que yo hoy día pongo en esta mesa. Esa falta de humildad en reconocer, no es me equivoqué de palabra, Giorgio, no es me equivoqué de palabra, es una superioridad moral que tienen permanentemente y que le hace daño a la política diputada de tu Hoffman, partido. sí, es que ¿Me quiero vas a trasladar también dejar el debate, terminar? porque Heraldo Muñoz ha estado Quedamos en un escuchando tuit, quedamos en un tuit. atentamente, sí, Te lo voy a leer. Heraldo Muñoz ha estado escuchando atentamente y guardando silencio frente a Me esta imagino discusión. lo incómodo. Es un político bastante más avanzado y experimentado. Quiero básicamente saber cuál es su observación respecto a esto y empezar por preguntarle además también, ¿usted coincide de que ellos pecan en Revolución Democrática, ese sector, de una cierta superioridad moral? ¿Cuál es su observación, su estimación? Mira, mi observación es más general. ¿ah? A mí me parece que aquí quienes representan al oficialismo, a la derecha, le están sacando el jugo a esta situación puntual, que no tiene nada que ver con lo que realmente es vergonzoso en este país. ¿Qué sería? ¿Qué es lo que es vergonzoso? Que las ISAPRES hayan ganado durante el primer trimestre de este año más de 18.000 millones de pesos.
un 87% en Pero relación está al mismo esquivando el periodo del tema, año don pasado. Y que el presidente de la República le haya tenido que pedir el favor a las ISAPRES que no incrementen los planes de salud. Que no incrementen el costo de los planes de salud cuando han ganado 18.000 millones de pesos nada más que en el primer trimestre de este año. ¿Le puedo Eso es preguntar? vergonzoso. Es vergonzoso que Cencosud y sus filiales se hayan aprovechado de la ley de emergencia laboral para repartir dividendos del orden del 80%. Más del 30% es el mínimo para los accionistas pequeños. El 80%. Y bueno, hayan tenido que retroceder. Eso realmente es vergonzoso. Esto creo que es algo que a la mayoría nacional no le interesa, creo que desprestigia a la clase política, porque ayer fueron en la derecha, hoy día el Frente Amplio, una situación perdido distinta. parlamentarios que han sido y humillados por el creo que Frente lo que Amplio. hace es desprestigiar a la clase política cuando la clase política es necesaria para salir adelante con esta pandemia con el menor costo posible, para que la gente no sufra, para que la gente no muera. Eso es lo importante a mi ¿Le puedo juicio. hacer una pregunta personal Estoy muy completamente de rápida? acuerdo con- ¿Usted está en una ISAPRE o por repudio moral se ha salido de ella? Me gustaría estar en FONASA si es que tuviéramos que todo el 7% de cotización, en vez de ir directamente a las ISAPRES como va, todo ese 7% fuera a FONASA y tuviéramos un fondo único de salud, un seguro único de salud que significara que pasamos del 3,8% del PIB, que es lo que ponemos en salud, a un 6%. Y ahí yo voy a estar en FONASA porque vamos a tener la misma salud Disculpe, buena que hay en España, que hay en Italia, Una que hay en cosa, todos los países donde hay una Heraldo, salud pública de calidad y oportuna. Yo recuerdo que cuando el exministro estuvo acá de ministro, nos comentó el exministro Santelice que estaba en FONASA. ¿Continúa FONASA, exministro, o fue solamente por el cargo? No, sí, yo continúo en FONASA y quiero invitar al ex canciller Heraldo Muñoz a que vaya a FONASA, porque efectivamente la cobertura que tiene FONASA, y si también la oposición avanza en apoyar el proyecto de ley de modernización de FONASA, que le quiero decir va a generar seguros catastróficos, va a generar mayores coberturas, va a generar que efectivamente va a administrar los recursos de cara a los ciudadanos y se va a convertir en un seguro. Es decir, hoy día lo que nos pasa a los FONASA es que si no tenemos un seguro complementario o si efectivamente tenemos que ir a un determinado hospital y ahí no se hacen las atenciones por lo que sea, quedamos en la tierra de nadie. Con el proyecto de ley que está en el Congreso, le quiero comentar al senador y pedirle que nos ayude. Se va a poder resolver eso y FONASA es muy, muy potente. Entonces, creo que es una buena noticia que él esté esperando incorporarse a FONASA, porque es una señal también que el país va a esperar. porque Tengamos creo que es un tremendo seguro, tengamos un seguro Perfecto. único de salud donde el financiamiento, la cotización que nosotros destinamos a salud vaya directamente a un fondo único. Diputado Giorgio Y Jackson. vamos por un buen camino si hacemos eso. Rápidamente solamente quería preguntarle, ¿le parece repudiable efectivamente lo de las ISAPRES? ¿Sí o no? Absolutamente. ¿Usted está en ISAPRE o está en FONASA? En FONASA desde el primer mes que soy diputado, y al menos yo creo que debería ser un seguro universal de salud. Eso debiese ser algo universal. Y nosotros lo propusimos en la campaña presidencial del 2017 con Beatriz Sánchez. Lamentablemente no tuvimos tampoco, por ejemplo, la coalición de la ex nueva mayoría no quiso ponerlo en su programa. Yo al menos hubiese querido que ellos hubieran estado en esa línea. Hoy día pareciera ser que es un consenso mucho más grande. Y algo que me llama la atención es que como que se encontró un comodín con la idea de superioridad moral. Como es un comodín, como si es que fuera algo para usar todo el tiempo. Si es que estar en FONASA, por ejemplo, si es que denunciar que la ley de pesca se hizo con aporte de empresa, con cohecho, con coimas, si es que creer que hayan aportes reservados o de empresa y denunciarlo y poder cambiar la ley como lo hicimos con una indicación que yo escribí, ¿es algo superior moralmente? Eso se lo dejo al público. Yo nunca he dicho que tengo una posición superior en términos morales. ¿Por qué Nunca ha lo- salido de mi y por boca. qué los acusan Son de eso, ejemplos, entonces? son cosas que nosotros hacemos, los que le molesta tanto, tanto le irrita a un sector político que denunciamos las Oye, cosas como Giorgio, son, pide que perdón, mejor. agarran el comodín Pide perdón, y mejor dicen será. es superioridad moral. Entonces No, en resulta serio. que ahora somos culpables
de tratar de hacer las cosas bien y que nos digan, es que ustedes son Mintiendo, se creen mintiendo superiores la moralmente. gente, Y mintiendo. eso a mí me parece que es tratar de dar vuelta a la Engañaron a la tortilla gente. de una manera Diputada impresionante. Hoffman, diputada Hoffman, ¿por qué usted dice, pide Pero es que no entiendo perdón? qué le Porque- cuesta tener un grado de humildad y reconocer que se equivocaron. Han engañado a todos los chilenos por años haciendo creer que donan. Ese es el problema. Oye, Si el problema ellos pueden aclarar pero lo que hacen, estoy si se esperando pasan estoy o no esperando se el pasan. tuit de Chalper. No, A ver que lo lea. de verdad, Giorgio, no te agites, asume hombre. con humildad tu error. Estoy No esperando el tuit. donas un Estoy peso de tu esperando el tuit sueldo. de Cero. Pero ya lo ha aclarado, o sea, lo Estoy aclarado esperando bastante, el tuit que lo no aclarado se trata bastante de el diputado. Lo que aclarar. pasa es que, claro, si Chalper, usted quiere, no. lo que pasa es que... Cantones de la moral, como dice Belolio, pero- que además sí, les cuento pero que yo veo estás Penta y a punto de ser Sokimich, papá. yo veo también Es que una... es indignante, porque si uno viera una actitud más humilde, lo tengo al lado, una actitud más humilde, de verdad, a mí me aflora el sentido Pero maternal. no hay un pero cuando aprovechamiento veo la también de parte de soberbia, ustedes nosotros no de hemos esta, ido de a la esta coyuntura. fiscalía. No hay un aprovechamiento de Vayan. parte de ustedes de esta No, coyuntura denúnciate. Vayan a la fiscalía. para empatar finalmente. Ellos tienen tejado de vidrio porque ustedes también tienen su historia. A ver. Entonces, de alguna manera están aprovechando esta oportunidad que No efectivamente estamos- les apareció Mira, para si se poder ve así- para poder decir responderle, digamos, ustedes tampoco eran de los más santos. A mí me parece que es una forma bastante finalmente baja de empatar la situación. Frente al Momento, televidente, momento, ¿qué es más momento. grave? Lo Esto no señala es un Polo. empate. Perdón, No, es frente que- al televidente, perdón, ¿qué es pero más me grave? desplaza. Es que, Decir es la que palabra la donación. pregunta de Polo es esa. Frente al televidente, ¿qué es más grave finalmente? Que alguien done su dinero al partido, que puede usar malamente la palabra donar, o que finalmente haya contaminación cruzada de dineros de Penta o Sokimich. Las dos Nosotros cosas son graves. asumimos, a ver, las dos cosas son graves. Nosotros asumimos y lo hemos dicho de cara al país. A mí me tocó ser jefa de bancada. Pedimos perdón al país por una situación que ocurría en todos los partidos políticos. Nosotros Ok, en todos los partidos Nosotros políticos no. Tú lo haces a través, tú te estás convirtiendo en uno de los nosotros no. donantes. No, Lo que no, yo estoy no nos metan a planteando hoy día nosotros. no es que es más grave, todo es grave. Y aquí nadie Es que puede cuando todo es grave, lanzar cuando todo la es grave, primera nada es grave. piedra. Exacto. No, Cuando lo que todo es pasa grave, es que nada tú es eres un grave. fresco, porque Oye, eres incapaz de Novoa- pedir perdón Novoa y Wagner por están- haber... están condenados por a ver, esto. es que mira, Novoa y mira, Wagner están esa es la condenados por superioría. esto. Así tratan a los parlamentarios de la derecha, por eso Novoa y Heraldo Wagner- está calladito, porque no le sale el habla, porque No- en la sala les gritan, los Novoa tratan de y Wagner traidores, están se paran en su condenados. púlpito moral, no tienen Condenados. moral para hacer lo que han hecho. Han engañado a todo Chile. Eso no fue Pero una no te donación. desesperes, Sí, eres María tú el que estás José. desesperado. Tú, pero mírate, Anda y mírate. autodenúnciate, Giorgio, Si si tienes- te crees tan superior, En tan Chile superior. existe la Las dos presunción de críticas son inocencia. los Si tú propios crees que tienes militantes. pruebas para No, demostrar yo no que estamos tengo haciendo pruebas. algo Fíjate mal, que me estabas hasta dando un presenta poquito de la pena, denuncia. pero ya se me pasó, Presenta porque la tu superioridad denuncia. es eterna. Y todavía estoy Se me esperando pasó el tuit de totalmente. Chalper. parece que el diputado Chalper también quiere el tuit. intervenir. Tenía pendiente el tuit. Dale, A Chalper. ver, diputado. No, mira. No, pero a ver. léelo, po, léelo. Pero no me pauté esto, Pero mira. lo citaste. No, pero Sí, lo voy a es que citar, hay pero que cuando entenderlo, vos hay que quieras. entenderlo. Pero mira, yo le digo a Hazte todos, cargo. Sírvale con un tranquilidad tecito, vamos a Giorgio. poder Está un poquito conversar, agitado. cada uno de Sí. ustedes va a poder Es que intervenir, oye, por favor. Es que yo creo que hay varias cosas que hay Convengamos que que explicar. lo Es que citó para mí para el dejarlo tema en el no es- aire. No, que lo lea. no. Si lo voy a leer, si Léelo. además es público, yo Léelo, no te dale. preocupes. Mira, Dale. yo te quiero explicar por qué consideran que ustedes tienen superioridad moral. Y después voy a entrar al tuit. Ya, lo vas a leer. Porque Ya. ustedes, Giorgio, pero es que si no me deja hablar no podemos conversar. Ustedes desde su origen han dicho que todo lo anterior a ustedes, la concertación, la nueva mayoría, Chile Vamos, todos éramos unos tipos que negociábamos las cosas en la cocina, que funcionábamos de manera escondida. Entonces, eso es lo que usted le ha sacado patente de superioridad moral, no respecto de mí, respecto de Alberto Mayol y de otros tantos que además son bastante cercanos a ti. Entonces, yo creo que acá ustedes tienen que hacerse una pregunta más de humildad y de reconocer que aquí se equivocaron. ¿Y por qué se equivocaron? Porque cuando tú le dices a la opinión pública que estás donando la mitad de tu sueldo, mira, te pregunta Iván Poduje, ¿puede donar su mitad de dieta, diputado Jackson? Y tú le contestas, evadiendo obviamente la pregunta, hace más de 5 años que recibo menos de la mitad de la dieta. Te contesta Chausson, que no es nada de tonto, te dice, ya, pero Giorgio, la pregunta no es cuánto te entra, sino que en qué la gastas. ¿Se la pagas en cuotas ARD? Ya, pues Y se tú, sabía. no, espérate, Se sabía. espérate, no, espérate. ¿Tú qué contestas? Si no ves ninguna diferencia entre donar esos recursos y enriquecerse con ellos o gastarlos en el Monticello, quiere decir que no puedo seguir conversando contigo, o sea, con una humildad salvaje. Entonces, ¿qué te quiero decir con eso? Que tú ahí evidentemente evades la pregunta central, que es que si tú a la ciudadanía le dices que tú donas, lo que la ciudadanía entiende que tú le estás donando a la Fundación San José, que le estás donando a la que Teletón, creen que son pero no tontos. que te estás donando Creen a que ti la gente mismo. es tonta. Giorgio, de verdad
te lo digo, tú no ves ningún problema, escúchame. 14 entrevistas Escúchame, Giorgio, en las que yo respondo la pregunta tal cual como me la han preguntado hoy día y la respondo explícitamente en televisión. Oye, me pediste el tuit, te lo di y déjame decirte no lo sale. último. Y déjame decirte lo Dije que último. recibo menos y recibo la mitad. Giorgio, tú le aportas 10 millones de pesos a Revolución Democrática electoralmente y ellos de vuelta te aportan 4,8. ¿De verdad no le ves un problema? ¿No te parece que es como que la plata de vuelta de un bolsillo a otro? No, porque eso Yo fue verdad creo que adicional sí. al Entonces, 50%. yo creo que la ciudadanía No le lo que veo pide de ningún problema. nosotros, escúchame, yo verdad creo que tiene razón Heraldo en que esta chimuchina le hace muy mal a toda la clase política, pero vamos a tener que legislar la autodonación, que es evidentemente absurda, pues, Giorgio. O sea, ahora absurda. esto es lo evidente, esto es lo que hacen Uy, siempre. güey. Mañana Pero ¿cómo van a va a ser ingresar un razonable proyecto de ley autodonarse, hombre? que le prohíba a los propios militantes poder donar a los partidos. Me parece no pasarse de una- el tope y de inventar una- cuentas falsas. nomás, Es absurdo. Entonces nosotros lo que estamos haciendo, yo creo que de este capítulo, mira, más allá que yo haya servido de camotera para sus redes sociales, para sus bots, está bien. yo no he hecho ni un tuit. A mí la verdad me roza. ¿Les puedo plantear la siguiente pregunta? El héroe, Lo que les quiero héroe que decir viene aquí a es la que cara. de esta discusión va a salir algo limpio para la gente, que es que sea Sí. inaceptable. Que no vas a poder mentirle por más a la ejemplo, gente. te hayan donado 5 millones de pesos Fernando Barros, que después decía no, que era diputado, Fernando este es público. diputado, 5 disculpe. millones de pesos Ignacio del Una Río, cosa. 2 millones de pesos Sutil. Todo eso es Que público. uno se pregunta, Porque yo Sosteniendo cumplo- las campañas. porque yo cumplo la ley. diputados, uno se pregunta entonces por qué demoran tanto en ponerse de acuerdo. Te muestra un botón Porque mienten, hoy lo po. que hemos visto por todos los lados, por todos los lados. Hay tantos temas, lo decía Heraldo, pero hay tantos temas, por ejemplo, el salario de emergencia, hay tantas cosas, está el ayuda a las personas que boletean, que todavía no se discute. Si esto pasa acá en un programa de televisión, me imagino lo que pasa en el Pero Congreso. si no nos dan los votos, Tonka. Finalmente, don Heraldo decía, yo quiero que al gobierno le vaya bien. Yo creo que los chilenos queremos que nos vaya bien a Chile. Y depende de ustedes y de cada uno de los lados para lograr ese punto de encuentro. Pero así estamos tan lejos. Lejísimos. Quiero hacer Tonka, la siguiente perdón, pregunta, no. recogiendo las palabras de Tonka, y es Diego Charp, como diputado, señalaba que esto le hace muy mal a la clase política. Uno podría aventurarse a señalar que quizá esto le hace muy mal al país, en razón de que ustedes perciben actualmente 33 veces lo que es el sueldo mínimo, son los parlamentarios mejor pagados dentro de los países incluso desarrollados, y sin embargo no estamos logrando un acuerdo, y lo que ocurre es que uno recibe, haciendo eco de las palabras de Tonka, tweets como este. ¿Por qué no se enfocan en lo importante? El programa solo está viendo cuestiones políticas mientras las personas viven penurias. Preocúpense de discutir lo que está pasando justamente con la clase media y otras más empobrecidas que no han recibido en el contexto de esta pandemia nada. ¿Cuál sería el compromiso? ¿Podrán llegar finalmente a un acuerdo nacional? ¿Algo, alguna instancia? Por favor, Heraldo. Bueno, mira, yo creo que este es el gran tema que tenemos por delante, porque sabemos que Chile va a quedar más pobre y en recesión después que ojalá superemos pronto esta pandemia, pero así va a ser. Y por lo tanto tenemos que tener un gran acuerdo nacional, un gran pacto social, que vaya desde el gobierno hasta toda la oposición, desde los empresarios hasta los sindicatos, para empezar a visualizar qué país queremos de aquí a mediano plazo, de aquí a los próximos 5 años. ¿Qué reformas sociales pendientes desde el estallido social vamos a tener que ver? ¿Qué acuerdo fiscal vamos a tener? Porque como tenemos que subir el endeudamiento para enfrentar la emergencia, y yo creo que hay espacio todavía para subir, para endeudarnos más. Si Chile tiene un muy buen prestigio, y por eso que colocamos 2.000 millones de dólares en muy buenos términos, podríamos hacerlo eso ahora, ni siquiera para gastar la plata ahora, para dejarla para más adelante, porque las tasas están muy bajas para un país como Chile. Entonces, tenemos además, 12.000 millones de dólares en fondos soberanos depositados en el exterior. Más de lo que tiene Perú, más de lo que tiene ¿Cuánto tiene México, por ejemplo? México tiene como 6.000 millones de dólares en el exterior en fondos soberanos. No es para gastárselo todo, pero podríamos gastar una parte o usarlo de colateral Para cubrir la clase para préstamos en buenas condiciones. ¿Pero qué hacer para llegar a puerto? Y de ahí entonces llegar a un gran acuerdo. ¿Cuánto vamos a gastar en términos fiscales de aquí a los próximos 12 meses? Ese es un paquete. Y luego, lo más general, bueno, ¿qué tipo de país queremos? País más justo, país mucho más igualitario, y para qué nos vamos a comprometer entonces todos en los próximos 5 años. Eso falta. Hay conversaciones que estamos teniendo. No estoy en condiciones de
de hablar más de eso porque estas cosas son exploratorias y de repente quizás no prosperan. Pero esto tiene que ser con todo. El presidente de la Democracia Cristiana también señaló que efectivamente estaba por el concepto de un acuerdo nacional para empezar, ¿verdad?, a alinear y posturas. yo creo que hay muchos y yo sé que en el gobierno hay aquellos que están disponibles a dialogar y hay otros, por lo menos puedo hablar por mí mismo, que estamos en esa disposición porque se trata de salir con un país que pueda recuperarse más adelante, porque vamos a tener personas que habían salido de la pobreza, que habían entrado a las capas inferiores de la clase media, que pueden caer de nuevo en la pobreza. Entonces, a esas personas hay que ayudarlas y hay que enfrentar los temas de salud pública, hay que enfrentar los temas de pensiones, de endeudamiento, de descentralización, todo eso significa un gran acuerdo. Tú naciste en Madrid y tú sabes lo que es el acuerdo de la Moncloa, un gran acuerdo que significó unas transiciones que estuvieron todos los sectores. Eso es lo que requiere el país hoy día y creo que no lo podemos postergar. Primero sin en la condiciones pandemia, previas, además. claro, primero en la pandemia, pero paralelamente tenemos que empezar a pensar en la post-pandemia. A propósito de... ¿Usted quiere decir algo? Por favor, diputada. Yo creo que Heraldo tiene toda la razón y es hacia donde... Y lo hicimos en materia política, lo hicimos en el gran acuerdo de Por la Paz. Bueno, no fue muy por la paz y nos acusaron constitucionalmente el día siguiente a varios ministros, pero en el fondo eso es a lo que tenemos que avanzar. Pero también es importante la autenticidad y las confianzas. O sea, yo creo que hay una izquierda democrática que ha querido avanzar durante todo este tiempo, pero también creo que hay otra izquierda que no democrática, que no ha estado a la altura. Y eso también es importante reconocerlo, porque claro, la tuya. En ese sentido, por favor, Giorgio, de verdad, estamos al lado. ¿Pero por qué no democrática, diputada? Porque no se atrevieron a condenar la violencia desde el día 1, han sido los que han liderado las acusaciones constitucionales, más de 7 interpelaciones. Es muy difícil, incluso en un tema donde uno, así como ahora, Giorgio es incapaz de reconocer que fue un error y pedir el perdón necesario, tal como lo han hecho todos los partidos, por otras razones, creo que, bueno, es muy difícil por el infantilismo, pero sí creo que hay un espacio para aquello y tiene que ser así. Cuando nosotros fuimos con Diego la semana pasada a hablar con el presidente, fue precisamente para también tener claridad sobre esta agenda de largo plazo, porque lo que nos está pasando en el Congreso es que nos estamos volviendo unos irresponsables, presentando proyectos inconstitucionales, porque todos quieren colaborar. Entonces, claro, cuando el gobierno en ese sentido, en el fondo, no da toda la información de largo plazo, hace que otros se tienten a presentar proyectos que son inadmisibles y que tenemos muchísimo, la extensión del postnatal, la postergación del pago de las universidades, de los institutos, temas muy razonables y queridos de la gente. Y yo en eso creo que nosotros tenemos que hacer una autocrítica y ser más abiertos a eso y hacer un acuerdo que yo sé que están trabajando con una parte de la izquierda democrática. Pero también, por favor, en esto, yo he visto una posición a veces que no, y lo dijo el presidente Lagos, que no quiere avanzar. Es muy difícil poder hacerlo así. Entonces tiene que haber una oportunidad, Diego, no me interrumpas, tiene que haber ese espacio para ambos lados. Yo estoy muy dispuesta a hacerlo. Pero creo que es más fácil hacerlo en el Senado, donde probablemente no está el Frente Amplio y el Partido Comunista, que en la Cámara de Diputados. ¿Se hace cargo, diputado Jackson, de las declaraciones de la diputada Hoffman? A ver, ¿Y qué voluntad tendría? Primero, nosotros hemos tratado de poner, desde el primer año que ya somos formalmente Frente Amplio, desde el 2018, incluso a mí me tocó estar en la mesa para negociar el presupuesto nacional, y yo al menos estuve ahí, firmé un acuerdo y yo cumplí mi parte del acuerdo. Lo que es difícil es que cuando hay intransigencia, y se puede ver la intransigencia por los dos lados, habrá gente que dice es intransigencia del gobierno, hay otra gente que dice es intransigencia nuestra, y depende de las ponderaciones políticas que tenga cada persona, el que me digan, oye, tú eres muy intransigente o el gobierno está siendo muy intransigente, y ahí probablemente podamos haber espacios de encuentro en algunos proyectos. Yo he votado más del 60% de los proyectos de gobierno a favor. ¿Ya? Entonces, a mí no me pueden decir como obstruccionista. Los que creo que no le hacen bien a la gente, los denuncio y los voto en contra. Pero ¿cómo va a ser eso antidemocrático? ¿Cómo va a ser el poder decir mi opinión y el poder tener el derecho a decir no estoy de acuerdo ser algo antidemocrático? ¿Cómo va a ser ocupar las facultades que nos entrega la Constitución, que ya es bastante limitada y que
ojalá podamos cambiar luego en el plebiscito, cómo ocupar esas herramientas, la interpelación, las pocas facultades de fiscalización que tenemos, las mismas acusaciones constitucionales, cómo no van a poder ser herramientas democráticas legítimas. Yo al menos creo que en la semántica se busca tratar de aislarnos cuando muchas de las cosas que nosotros planteamos en 2017 en la candidatura de Beatriz Sánchez hoy día son de sentido común. Seguro universal de salud, que las pensiones ya no puedan quedar a cargo de las AFP, sino que tenga que ser un sistema más solidario. El que podamos tener una educación pública y que, dicho sea de paso, bueno sería que estuvieran ahora en la discusión que me dice que está súper interesante de la Comisión de Educación, que no están participando los dos diputados que son miembros. ¿Puedo dejar una pregunta Yo planteada? al menos creo que hay mucho espacio. Tú hay también mucho te perdiste una espacio. reunión en la mañana. Hay mucho... No, fue Tú también Jorge te Brito. perdiste, A eso hacíamos referencia cuando hablábamos de la das discusión. cuenta la agresividad, Se sacan los trapitos al sol solapada totalmente. que tiene. Paréntesis, por favor, porque hay varias preguntas que queremos dejar formuladas. Amaro, por favor. Sí, no, simplemente dejar planteada la interrogante transversalmente a todos los diputados, pero cuando ya llevamos, efectivamente, estamos por cumplir 70 días, ¿cuáles son las consecuencias sanitarias del hecho de que todavía el chileno común no tenga acceso al dinero que le permite efectivamente quedarse en casa? ¿Cuán responsables son los diputados? Eso lo vamos a